Deseo es una palabra que monopoliza toda su obra. Y es que Alberto Ruiz Sánchez Lacy la ha impreso siempre en sus novelas, poemas, ensayos, crónicas de viaje, videocolumnas e incluso a través de las redes sociales. El escritor de prosa de intensidades ha sido galardonado en México con el premio Javier Villaurrutia y en el mundo con otros reconocimientos. Ahora, luego de 20 obras, nos revela ¿qué le produce la inspiración? Comencemos por lo importante. No tu matrimonio con Margarita de Orellana, sino tu matrimonio con la inspiración. ¿Cada cuándo te visita y cómo es tu relación con ella? Bueno, sabes, yo soy de esos que creen que la inspiración es un estado que tú provocas. O sea, tú tienes que ponerte flojito y cooperando para que llegue el entusiasmo y el ritmo, el aliento ritmado que la gente llama inspiración. ¿Hay algún preámbulo que tengas antes de la visita de la inspiración? Sí, por supuesto. Mira, para empezar, una enorme soledad, pero tiene que ser una soledad habitada por personas que no están ahí en ese momento, que están en tu cabeza, por música que no está ahí, que está en tu cabeza, y que a veces es un tambor nada más. A veces no es una música formal, sino es un palpitar de la sangre, que también es música, ¿no? Y la parte fundamental, que en mi caso no es la disciplina como para otros, sino es la obsesión. O sea, estar realmente intercado con solucionar un problema de composición, de solución material, artesanal del trabajo. No, bueno, pues esta sí ya es la otra parte más interesante de la biblioteca, ¿no? ¿Cómo tienes divididos tus archivos? Porque mira, es una biblioteca incluso de doble nivel, de doble altura. ¿Y cómo se divide tu obra? Bueno, esta está clasificada por autor. Si ves, hay una capitular, una letra inspirada en mi libro Los demonios de la lengua. Sí. Que hay unos grabados que me hizo Joel Rendón, inspirados en grabados medievales que tienen la letra y demonios, ¿no? Sí. Y entonces con esto se lo llevé a Okumichu y me hicieron capitulares, digamos, para cada una de las letras de la biblioteca, y ya los autores están clasificados. Por lo tanto, aquí tenemos la letra A. Sí. Por acá debe andar a la B, ya la vi aquí. La letra la B. La B y luego la C. C está hasta allá. Cuenta la leyenda que eres de esos amantes que se encuentra con la inspiración de manera nocturna. Por las noches es cuando llega. Incluso hay un libro tuyo, El elogio al insomnio, que se publicó en el 2011, donde habla de esta relación amorosa que tienes con no poder dormir. Sí, bueno, sabes, después de que terminé mi ciclo de Mogador, de que terminé de escribir todas las partes que ahora están saliendo juntas, pero que están escritas en muy diversos momentos, me di cuenta de que todo lo había escrito en la madrugada y que en gran parte yo soy un habitante de la noche. Y empecé a recordar que desde niño, aquí en esta colonia, en la calle de Medellín, yo estaba despierto cuando todos en mi casa estaban dormidos y que yo gozaba al oír las mulas que traían las cosas del mercado, porque todavía había más productos del mercado que venían en mulas que en camiones. Y yo salía a ver los animales. Y luego cuando pedía que me llevaran al mercado, me encantaba ir a los corrales e identificar a las mulas que yo había visto en la madrugada. La vida se ha vuelto un poco así para mí. En el día me dedico a identificar las mulas que veo en la madrugada. Que no deben ser pocas, ¿no? Lo que me platicabas hace un momento es que tienes tu mesa de trabajo en la cual incluso tienes la posibilidad de extender tu material. ¿Qué podemos ver aquí y en qué estás trabajando actualmente? Sí, Alberto? Pues mira, este es un libro de poemas que he escrito todos los días al despertar, porque es una exploración de la experiencia de despertar juntos. Wow. Y entonces, desde todos los aspectos, incluyendo, por ejemplo, esta sección que se llama Conjuros, incluye los aspectos
como los ronquidos, los olores, todo. Oye, Pero hay otra que explora los umbrales, sí. el cuerpo y la luz. Aquí hay unas hojas cuadriculadas y tienen ciertos símbolos que supongo te dan cierta, no sé si incluso ritmo a la hora de estar escribiendo. ¿Para qué funciona? Bueno, esto es en realidad un retrato de las intensidades de cada capítulo. O sea, cada poema le adjudico un valor y después veo que el capítulo tenga una secuencia. Comienza en alto, o termina en alto, sube, baja la tensión. Es decir, que aunque los libros se leen salteados y cada uno crea su propia partitura, y es algo maravilloso de los libros de poesía y de cualquier libro en general, y a mí me gustan los libros que tú puedes picar aquí y allá. Si la gente lo leyera de corrido, encontraría una secuencia que tiene cierta lógica, ¿no? Y hasta armonía. Que es una composición, Desde finalmente, luego. ¿no? Para mí, escribir es hacer composiciones. Cada poema es una composición, cada página. Una novela es una composición. ¿Cómo nace el placer que te llevó a ser un contador de historias? Pues nace de una vena familiar. ¿Tus papás se dedicaban a las letras o tenían algún vínculo? Mi papá ha escrito, pero no era lo principal. Yo lo veía sobre todo como un artista, porque cuando trabajaba más en la casa era como ilustrador de libros. Y para mí era fabuloso porque yo era un niño y yo le pedía que me contara, por ejemplo, ilustraba libros de la mitología. Y entonces yo le decía, cuéntame tal historia, ¿no? Y él me contaba todo lo que tenía que ver con la portada que estaba haciendo, ¿no? Pero la abuela, el abuelo, los tíos, todos son muy dicharacheros y muy habladores. Y toda la familia nos encanta estar juntos. Era una familia muy muega, ¿no? Cuando yo era pequeño. Y todo el mundo, hasta en el reparto de regalos en Navidad, el tío inventaba historias. Inventaba una historia que fuera de acuerdo al regalo que estaba, o inventaba una historia de qué había en ese paquete que no se sabía qué era y quién la quería. En fin, es el placer de contar y de compartir historias. Para mí fue como la semilla que se convirtió después en profesión. ¿Cómo es que llevas a las novelas estos 81 fragmentos basados en la artesanía marroquí? Bueno, es un intento de encontrar en un mundo más antiguo y más sofisticado incluso que los procedimientos inventados por las vanguardias a principios del siglo pasado y retomados por el boom latinoamericano hasta Bolaño. Hay una reutilización de las vanguardias. Yo trato de encontrar en el mundo artesanal técnicas de composición. Hace ratito me estabas enseñando en este libro de manera gráfica cómo es que funciona, las retículas sobre todo. Mira, por ejemplo, en el mundo de la cerámica que llaman celijes, hay una geometría que permite combinar formas muy diferentes, no solamente porque sea una casualidad, hay una retícula, una red escondida que permite combinar todo lo distinto. Eso se llama el cuadrado védico. Y aquí se ve la explicación. Si tú divides cualquier espacio entre 9 por 9 y reúnes los puntos que son iguales, después de darle números simples a todo esto, por ejemplo, 7 por 7, 14, entonces 1 y 4, 5, etc. Ves que cada uno de los números es una forma geométrica. Claro. Y entonces tú tienes una retícula, una estructura escondida que permite combinar en perfecta armonía lo distinto. ¿Cómo llevas esto a la narrativa? Y eso yo lo llevo a cada uno de los fragmentos del libro equivalen a una forma geométrica. O sea, si tú ves, no hay nada que sea completamente azar. Todo está lleno de vida, es decir, todo es producto de una encuesta, todo está vivido por mí o por alguien más. Pero a la hora de ponerlo todo junto, trato de que en el fondo haya una retícula como estas, ¿no? O sea, que en el fondo todo pueda estar ordenado en una composición, ¿no? Y ya que estamos hablando de historias, pues por favor cuéntanos cuál es la historia de este espacio que te ha acompañado además los últimos 30 años de tu vida. Sí, pues fíjate que cuando yo obtuve la beca Guggenheim,
mezclado con algo que habíamos ahorrado, pudimos buscar una casa. Y un día, comiendo con Bárbara Jacobs y Tito Monterroso, nos enteramos que la mamá de Bárbara Jacobs estaba vendiendo la casa de una tía que había sido una casa de huéspedes aquí en la colonia Roma. Pero era poco después del temblor. Por supuesto, el valor había bajado. Desde luego. Y del terremoto del 85. Del terremoto del 85. Y entonces Barbarita dijo, pues se está vendiendo esa casa, pero ¿quién quiere irse a vivir a la Roma? Nosotros dijimos, nosotros. Sí, claro. Y bueno, y comenzamos a habitarla. Con el tiempo la empezamos a transformar muy poco a poco, gracias a Felipe Leal, que nos ayudó con el proyecto. Y bueno, después de como 6 reformas, es la casa en la que ahora vivimos. ¿Cómo haces para generar un libro? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la arquitectura? ¿Empiezas por el lado mental? ¿Haces una gráfica, un mapa, un proyecto? ¿Cómo se va acuñando y finalmente termina en este quinteto de Mogador, por ejemplo? Bueno, antes que nada, crece la inquietud en la vida. Tiene que ser de la vida. Tú tienes que obedecer esta idea, incluso de Proust, que estuvo encerrado escribiendo su último, se llama El tiempo perdido, porque justamente él dice que hay que perder el tiempo para tener de qué escribir. Y es no solamente qué vive uno, sino lo que tú vives también es lo que escuchas, lo que la gente te cuenta. Hay que ser muy metiche y preguntar mucho. Hay que ser muy indiscreto. No hay que olvidar que Proust, que escribió esta obra que es sobre la profundidad humana, era cronista de sociales en un periódico. Y entonces muchas de las crónicas más aparentemente banales, él supo darles la vuelta y convertirlas en un análisis profundo del alma humana. En fin, hay muchas cosas que están tomadas de la vida. Y eso es lo primero. Primero, escuchar. Después, hacer como expedientes, ¿no? Yo tengo cuadernos, anoto. Muchas veces algo que no anotaste, pero que se te quedó como obsesión, se convierte en algo más poderoso que la nota. Y después buscas que tenga una composición. Ya que tienes las partes, que ves que son diferentes, que eres fiel a darle una idea de composición al fragmento, buscas cómo ponerlo en conjunto. Y es cuando entra esto, ¿no? Por supuesto que la concentración ayuda, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes? Hay algo importante en el trabajo de la escritura y de la creación. Hay que perder el tiempo. ¿Cómo que perder el tiempo? Sí, tú tienes que, para tener de qué escribir, tienes que perder el tiempo. Los trabajos de creación no solo son el producto de las horas en que estás sentado escribiendo, que tienen que ser muchas, pero tú tienes que preparar justamente esos estados de ánimo. Tienes que dejarte habitar por las ideas, los libros, las historias vivas, todo lo que has recopilado de la vida fuera. Y eso tiene que regresar en la soledad. Entonces, hay una pérdida de tiempo esencial que te permite estar en la disposición y tener en tus manos todos los elementos para llegar a hacer una obra que realmente sea significativa, que no sea nada más una chamba más. Y sin embargo, todo se reduce al deseo. Esa es la frase que con más ocasiones te he escuchado dar algunas entrevistas. ¿Y sí? Sí, y yo diría que el deseo nos ayuda a comprender la vida más que la palabra motivación, más que la palabra interés. En el fondo, el deseo implica todo eso. O sea, si yo deseo convertirme en alguien, si yo deseo no tener nada o tenerlo, todo eso es deseo. O sea, el deseo está en el cuerpo. Levantas la mano para coger un pan, eso es deseo. Si te levantas para convertirte en otra persona, si deseas vivir con alguien o deseas no vivir con esa persona, también es deseo. Pues fue todo un deseo haber estado en tu biblioteca y contigo y platicando de tu obra y de cómo se gesta sobre todo la parte literaria y poética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tocayo. Gracias.